Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula turca, específicamente uno que involucra a dos de las estrellas más queridas y conocidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el escándalo que ha sacudido el panorama mediático, un escándalo que los ha llevado a los tribunales y que involucra, ni más ni menos que su relación. ¿Listos para saber qué pasó? Porque yo estoy más que listo para contarles. Ya saben, aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con las últimas noticias, chismes y dramas del mundo del entretenimiento. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y por supuesto, lleno de salseo. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, para muchos, una historia de amor de cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air Senkalkam en turco, y para deleite de los fans, su química traspasó la pantalla. Empezaron a salir, publicaron fotos juntos en redes sociales, viajaron, se dedicaron mensajes románticos. Parecía que el amor verdadero había encontrado su hogar en Estambul. Pero como saben, las historias de amor en el mundo de la fama, rara vez son tan simples. Su relación, aunque aparentemente idílica, llegó a su fin. Los rumores sobre el motivo de la ruptura fueron muchos: incompatibilidad de agendas, diferencias en sus personalidades, incluso se habló de terceros en discordia. Pero como suele ocurrir, los detalles reales quedaron en la sombra, alimentando la curiosidad y la especulación de los medios y los fans. Y es precisamente a raíz de esta ruptura que surge el escándalo que hoy nos ocupa. El asunto principal que ha generado este revuelo mediático es un juicio. Sí, amigos, un juicio que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que está directamente relacionado con su relación. Pero, ¿qué tipo de juicio? ¿Por qué están en la corte? La respuesta, en esencia, gira en torno a acusaciones de difamación y daño a la imagen. Según fuentes periodísticas, el origen de la controversia se encuentra en declaraciones y publicaciones que se hicieron tras la ruptura de la pareja. Se acusa a ciertas personas, no solo a Kerem y Hande directamente, sino también a sus allegados y representantes, de haber vertido información falsa y perjudicial sobre el otro con el objetivo de dañar su reputación y, en última instancia, afectar sus carreras profesionales. Imaginen la situación: dos celebridades muy queridas, con una gran base de fans, y una ruptura que genera un torrente de rumores y especulaciones. En este contexto, la línea entre la verdad y la mentira se vuelve difusa, y los medios, ávidos de contenido, pueden caer en sensacionalismos y exageraciones. Es aquí donde entran en juego las acusaciones de difamación. Se dice que Hande, a través de su equipo legal, habría presentado una demanda contra Kerem y otros implicados, alegando que se difundieron rumores y noticias falsas que la presentaban de manera negativa, afectando su imagen pública y su trabajo. Por otro lado, Kerem aparentemente también habría iniciado acciones legales en contra de aquellos a quienes considera responsables de dañar su reputación. La complejidad del asunto radica en la dificultad de probar estas acusaciones. ¿Cómo demostrar que una declaración fue hecha con la intención de perjudicar? ¿Cómo determinar el impacto real de una noticia falsa en la carrera de una persona? Estos son solo algunos de los desafíos que enfrentan los abogados de ambas partes. Además, el juicio ha sacado a la luz detalles y aspectos de su relación que hasta ahora permanecían en la esfera privada. Se han filtrado documentos, correos electrónicos y conversaciones que supuestamente revelan aspectos de la dinámica de la pareja, lo que ha generado aún más debate y controversia. Esto, a su vez, ha intensificado el interés mediático, con reporteros y paparazzis buscando desesperadamente nueva información y actualizaciones sobre el caso. La opinión pública está dividida. Algunos apoyan a Hande argumentando que ha sido víctima de una campaña de desprestigio. Otros respaldan a Kerem, señalando que también ha sufrido las consecuencias de la ruptura. Y por supuesto hay quienes critican a ambos por llevar sus problemas personales a los tribunales, considerando que esto solo alimenta el morbo y perjudica sus carreras. La división de opiniones refleja la complejidad de la situación y la dificultad de tomar partido en un conflicto donde ambas partes parecen tener sus propias versiones de la verdad. Pero, ¿qué implicaciones tiene este juicio para el futuro de Hande y Kerem?
A corto plazo, es probable que la situación siga generando titulares y alimentando el interés de los medios. La atención se centrará en cada movimiento de los actores, en cada declaración de sus abogados, y en cada paso que den en este proceso legal. Los fanáticos, por su parte, estarán ansiosos por conocer cada detalle, cada filtración y cada desarrollo del caso. A largo plazo, el juicio podría afectar sus carreras. Una sentencia desfavorable podría dañar su reputación y dificultar la obtención de nuevos contratos publicitarios o proyectos televisivos. Sin embargo, es importante destacar que en el mundo del entretenimiento, las situaciones legales no siempre son determinantes. La capacidad de los actores para reinventarse, para conectar con el público y para generar interés sigue siendo el factor más importante. Han existido casos donde las controversias han afectado a las celebridades, pero también han habido ejemplos de actores que han logrado superar estos obstáculos y continuar con éxito sus carreras. Más allá de las implicaciones legales y profesionales, el juicio también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las celebridades ante la presión mediática y las redes sociales. En un mundo donde la imagen lo es todo, la más mínima controversia puede ser amplificada y distorsionada, con consecuencias devastadoras para la vida personal y profesional. Las redes sociales en particular han demostrado ser una herramienta de doble filo, permitiendo a los fans conectar con sus ídolos, pero también abriendo la puerta a críticas, acoso y la difusión de información falsa. Hande y Kerem, a pesar de ser dos figuras públicas, son seres humanos con sentimientos. Están experimentando una situación difícil, con consecuencias que pueden ser duraderas. Es importante como espectadores y seguidores recordar la humanidad de estas personas y evitar caer en juicios rápidos y superficiales. La empatía y la comprensión son fundamentales en un contexto donde la privacidad y la reputación están constantemente expuestas. ¿Y qué sigue ahora? El juicio continúa y las novedades se irán revelando a medida que avance el proceso. Es probable que haya más audiencias, más testimonios y más filtraciones. Mantendré el canal actualizado con la última información, así que estén atentos. Los medios de comunicación seguirán informando sobre el caso, y los fans estarán pendientes de cada noticia, cada comentario y cada movimiento de sus ídolos. Es crucial estar conscientes de que todo lo que vemos y escuchamos en los medios debe ser analizado con cautela. La información puede estar sesgada, manipulada, o simplemente ser imprecisa. Hay que contrastar fuentes, investigar y evitar dejarse llevar por el sensacionalismo. La proliferación de noticias falsas y desinformación en la era digital exige una actitud crítica y un esfuerzo por verificar la información antes de aceptarla como verdadera. Una cosa es segura, este juicio ha puesto de manifiesto la fragilidad de la privacidad en el mundo del espectáculo y la complejidad de las relaciones sentimentales en el ojo público. Y nos recuerda una vez más que detrás de las cámaras y los focos hay personas reales, con problemas reales, que merecen respeto y empatía. La exposición mediática constante y la presión de mantener una imagen perfecta pueden generar un estrés considerable en las celebridades, y es importante reconocer el impacto de estos factores en sus vidas. *** Profundizando en los detalles del juicio ***. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles del caso. ¿Qué tipo de pruebas se están presentando en el tribunal? ¿Quiénes son las personas involucradas en las acusaciones de difamación? ¿Cómo se están defendiendo Hande y Kerem de estas acusaciones? Las pruebas Los abogados de ambas partes están presentando una variedad de pruebas para respaldar sus argumentos. Estas pruebas incluyen testimonios Se espera que varios testigos declaren en el juicio, incluyendo amigos, familiares, representantes y otros individuos que puedan tener información relevante sobre la relación entre Hande y Kerem, así como sobre las acusaciones de difamación. Documentos Se han presentado documentos como correos electrónicos, mensajes de texto, contratos y otros documentos relevantes que podrían arrojar luz sobre la situación. Redes sociales Se están analizando publicaciones en redes sociales, incluyendo tweets, posts de Instagram y comentarios, para determinar si se han hecho declaraciones difamatorias. Declaraciones públicas Se están examinando las declaraciones públicas que Hande, Kerem y sus representantes han hecho en entrevistas, conferencias de prensa y otros medios de comunicación.
Asterisco 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 los acusados asterisco asterisco además de Kerem y Hande, se rumorea que varias personas cercanas a la pareja también están involucradas en las acusaciones de difamación. Estas personas podrían incluir asterisco 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 representantes asterisco asterisco los agentes y representantes de Hande y Kerem podrían estar acusados de haber hecho declaraciones perjudiciales sobre la otra parte. Asterisco 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 amigos y familiares asterisco asterisco amigos y familiares de Hande y Kerem podrían ser acusados de haber filtrado información o de haber hecho comentarios difamatorios en redes sociales o en otros medios. Asterisco 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 empresas asterisco asterisco algunas empresas con las que Hande o Kerem tenían contratos podrían estar involucradas en las acusaciones, ya que se especula que podrían haber intentado perjudicar la reputación de la otra parte para beneficiarse económicamente. Asterisco 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 las defensas asterisco asterisco tanto Hande como Kerem están utilizando diferentes estrategias legales para defenderse de las acusaciones. Asterisco 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 Hande asterisco asterisco el equipo legal de Hande está argumentando que Kerem y otras personas involucradas en el caso han hecho declaraciones falsas y maliciosas con el objetivo de dañar su reputación y su carrera profesional. Están presentando pruebas para demostrar el impacto negativo que estas declaraciones han tenido en su imagen pública y en sus oportunidades laborales. Asterisco 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 Kerem asterisco asterisco el equipo legal de Kerem está argumentando que Hande y otras personas involucradas en el caso han hecho declaraciones falsas y maliciosas con el objetivo de dañar su reputación y su carrera profesional. Están presentando pruebas para demostrar que las declaraciones hechas en su contra son falsas y que han afectado negativamente su imagen pública. Asterisco 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 contradicciones asterisco asterisco los abogados de ambas partes están intentando desacreditar los testimonios de los testigos y cuestionar la validez de las pruebas presentadas por la parte contraria. Asterisco asterisco el impacto en las carreras de Hande y Kerem asterisco asterisco. El juicio sin duda está teniendo un impacto en las carreras profesionales de Hande y Kerem. Además del estrés y la ansiedad que conlleva este proceso legal, ambos actores están lidiando con las consecuencias de la exposición mediática y la opinión pública. Asterisco 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 Hande Erçel asterisco asterisco Hande, quien ha sido una de las actrices más solicitadas en Turquía, podría enfrentar dificultades para conseguir nuevos contratos publicitarios y proyectos televisivos. Los anunciantes podrían ser reacios a asociar sus marcas con una figura que está involucrada en un juicio por difamación. Los productores de televisión podrían dudar en contratarla para nuevos proyectos, temiendo que la controversia pueda afectar la audiencia y el éxito de sus series. Asterisco 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 Kerem Bürsin asterisco asterisco Kerem, quien también ha tenido una exitosa carrera en Turquía y a nivel internacional, también podría enfrentar desafíos similares. Los anunciantes y productores podrían mostrarse cautelosos a la hora de contratarlo, lo que podría limitar sus oportunidades laborales. Además, la reputación de Kerem podría verse afectada si es declarado culpable de difamación. Asterisco 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 el futuro asterisco asterisco a pesar de los desafíos que enfrentan, Hande y Kerem tienen la capacidad de superar esta crisis. La capacidad de adaptación y la resiliencia son cualidades importantes en la industria del entretenimiento. Si logran mantener una imagen positiva y seguir conectando con el público, podrían recuperar su popularidad y continuar con sus carreras profesionales. El apoyo de sus fans y su capacidad para demostrar su talento serán factores clave para su éxito futuro. Asterisco asterisco el papel de los medios y las redes sociales asterisco asterisco. Los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel crucial en la cobertura de este juicio. La forma en que se informa sobre el caso, los titulares que se eligen y las historias que se destacan pueden influir en la opinión pública y en la percepción de Hande y Kerem. Asterisco 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 el sensacionalismo asterisco asterisco algunos medios de comunicación podrían optar por el sensacionalismo para atraer la atención del público, publicando noticias exageradas o imprecisas. Esto podría perjudicar la imagen de Hande y Kerem y dificultar que se recuperen de la controversia. Asterisco 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 la polarización asterisco asterisco las redes sociales pueden amplificar la polarización, creando divisiones entre los seguidores de Hande y Kerem. Los comentarios y las opiniones expresadas en las redes sociales pueden ser muy emocionales y pueden contribuir a la difusión de información falsa y desinformación. Asterisco 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 la responsabilidad asterisco asterisco es importante que los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales actúen con responsabilidad al informar sobre este juicio. Deben evitar la difusión de noticias falsas y la incitación al odio o a la difamación.
Deben respetar la privacidad de Hande y Kerem y evitar hacer juicios rápidos y superficiales. Reflexiones finales. El juicio entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo actual. La exposición mediática, la presión de las redes sociales y la complejidad de las relaciones sentimentales pueden tener un impacto significativo en sus vidas personales y profesionales. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y empatía. Debemos evitar caer en juicios rápidos y superficiales y tratar de comprender la complejidad de la situación. Los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales tienen la responsabilidad de actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información falsa y la incitación al odio. El juicio continuará, y estaremos atentos a las novedades. Mantendré el canal actualizado con la última información, así que estén atentos. En resumen, hoy hemos hablado del escandaloso juicio que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, desencadenado por las consecuencias de su mediática ruptura. Hemos explorado las acusaciones de difamación, el impacto en sus carreras, la vulnerabilidad de las celebridades ante la presión mediática, los detalles del juicio y el papel de los medios y las redes sociales. El juicio sigue su curso, y estaremos atentos a las novedades. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande o Kerem tienen razón? ¿Cómo ven el futuro de sus carreras? ¿Qué lecciones podemos aprender de este caso? Déjenme sus comentarios abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí y siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La suscripción es totalmente gratuita y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.